Goleada del Bayern 3-0 sobre el Bayer Leverkusen, lo que fue el partido de ida de estos octavos de final. Y en este video vamos a hablar un poquito más en detalle de todo lo que fue el partido, las sensaciones que me dejó al final del encuentro y por supuesto la gran pregunta: ¿está sentenciada la serie? Bueno, en este video lo comentamos. Dura caída del Bayer Leverkusen. Que la verdad que ayer mostró su peor cara. Creo que para hacer un análisis rápido, creo que ayer hubo parte de desmerecimiento del Leverkusen. También hubo mucho mérito del Bayern, que creo que hizo un muy buen partido y termina consiguiendo un resultado, creo yo, que deja bastante encaminada la serie. Por supuesto que la semana que viene tendrá que ratificarla, pero un 3-0 termina siendo un resultado, creo que bastante abultado, sobre todo teniendo en cuenta que es una serie de octavos de final de Champions. Y la verdad que ayer el Bayern mostró una cara que en base a que muchos le veníamos reclamando, o que muchos hinchas incluso le venían exigiendo, porque una de las grandes críticas, y esto lo hablé por supuesto que en la previa, era una de las grandes críticas que se le hacía a este Bayern de Company, era que en los partidos grandes le había costado, no había podido competir de la mejor manera, había sufrido derrotas incluso. Siempre digo lo mismo: aquella ante la Aston Villa, aquella ante el Barcelona, la del Feyenoord por 3-0, la eliminatoria contra el Celtic en la que el equipo sufrió y la verdad que no mostró la superioridad que preveíamos sobre el equipo escocés. La eliminatoria, o mejor dicho, el partido ante el Leverkusen, pero por la Copa Alemana, en la que termina cayendo eliminado en condición de local. Por eso eran varios los partidos en los que el Bayern, ante estos equipos de más nivel o niveles parecidos al suyo, no había podido estar a la altura, no había podido mostrar una buena versión. Bueno, creo que ayer por fin sí vimos una buena imagen del Bayern, que la verdad desde el primer minuto se lo vio concentrado, se lo vio metido, se lo vio consciente de que se estaba jugando un partido muy importante, porque además esta eliminatoria tiene ese tinte especial de que, si bien no es un clásico de Alemania, sí que en las últimas 2 temporadas se ha convertido justamente en una especie de rivalidad. Entonces creo que este partido para el Bayern era justamente, también tenía ese gustito especial, sabiendo que desde la llegada de Xabi Alonso el Bayern nunca le había podido ganar a este Leverkusen. Y también teniendo en cuenta o analizando desde el aspecto de la serie, desde los 180 minutos, por supuesto que el Bayern tenía que aprovechar de buena manera esta localidad, tenía que por lo menos sacar una ventaja. Y bueno, termina sacando una ventaja que, como dije en el inicio, creo que deja la serie bastante a su favor. Y bueno, volviendo a lo que decía antes, que vimos un Bayern realmente muy metido, muy concentrado. Creo que también el partido lo termina ganando mucho por oficio. Si algo se le puede destacar al Bayern, que es un equipo que tiene experiencia en estas eliminatorias. El año pasado, sin ser un equipo brilloso, sin ser un equipo que entre mucho por el ojo, un equipo muy criticado, el de Thomas Tuchel, llegó a semis de Champions y estuvo a pocos minutos de llegar a la final. Entonces, repito, creo que el Bayern es un equipo de mucha experiencia, son jugadores, o está formado por jugadores que saben disputar este tipo de partidos, sobre todo en Champions, y que ayer creo que eso quedó bastante demostrado, y que enfrente tuvo a un Bayer Leverkusen que es una derrota, o que sufrió una derrota muy dura. Creo que junto a aquella derrota frente al Atalanta, a la que muchos recordarán de la temporada pasada, ese 3-0 en la final de la Europa League, creo que este partido y ese que mencioné recién son los 2 peores del ciclo Xabi Alonso, o por lo menos teniendo en cuenta estas últimas 2 temporadas, porque ayer el Leverkusen nunca pudo hacer pie en el partido, siempre se sintió incómodo, como que se sintió ajeno. No sé si el contexto, si el escenario lo achicó, lo perjudicó, le pesó
El gol de Kane a los 9-10 minutos también pudo haber afectado mentalmente al equipo. Pero la verdad que ayer lo de Leverkusen fue, o mostró por lo menos una cara que pocas veces la habíamos visto. La verdad que vimos un equipo irreconocible, que la verdad que ayer no se puede destacar, creo que ningún valor individual. Creo que Xavi termina también saliendo bastante debilitado, por así decirlo, porque creo que también hubo algunas decisiones de él que no salieron bien, que ayer otra vez Xavi apostó por ese 4-4-2 sin un 9 de referencia, con Chic y Boniface en el banco, apostó por Adli para jugar junto a Wirtz en el ataque, con Grimaldo y Frimpong más de volantes, con esa línea de 4 en el fondo, ¿no? Con Mukiele, está Hermoso, que jugó ante la bueno, baja de Tapsoba, no, porque Tapsoba después entró en el segundo tiempo, pero el burkinés, que no llegaba al 100% y por eso jugó el central español, y bueno, después con hincapié en la izquierda. Y la otra gran decisión que bueno, le terminó saliendo mal a Xavi es la de Matej Kovar, que es un arquero que viene atajando las copas ya desde la temporada pasada, que en esta Champions creo que atajó, creo que fue el sexto o séptimo partido que atajó en esta Champions, atajó prácticamente todos en fase de liga, que también atajó creo que casi todos los de la Copa Alemana, incluso en esa victoria que antes decía en el mes de diciembre había atajado él, pero por supuesto que eso le termina saliendo mal, porque Kovar comete ese error en el 2-0, un error ingenuo, un error de un arquero que por más duro que suele, que un error de alguien que no pertenece a la élite, o de alguien que por lo menos no está con el nivel suficiente para ser un arquero titular en un equipo que está jugando octavos de Champions. Yo en la previa decía que si bien Kovar está atajando estos partidos, creo que por el tipo de encuentro, por el rival, por la instancia ya, por ser un partido de mucho peso, yo creía que tenía que atajar Hradecky y que iba a atajar. Bueno, entiendo que Xavi haya decidido darle confianza a Kovar, pero la verdad que ayer tuvo ese error que además terminó siendo, creo que un punto de inflexión para el partido, porque si bien el Bayern había hecho un buen primer tiempo, había sacado la ventaja del 1-0, tampoco es que lo había arrollado en cuanto a situaciones al Leverkusen. En el primer tiempo había tenido esa de Kane, después tuvo una emoción en el travesaño y alguna más, pero tampoco es que el Bayern jugando bien, repito, es que haya generado mucho peligro. Y ese error de Kovar que le regala el gol a Musiala termina siendo clave, porque es el 2-0 y porque a partir de ese gol después vimos una consecución de errores, de regalos del Leverkusen realmente insólitos, porque después del 2-0 termina llegando la expulsión de Mukiele. Mukiele, que es un jugador que en los últimos partidos había levantado un poco su nivel, pero que ayer la verdad que voy a tener un partido flojo y bueno, se termina siendo expulsado, creo que de manera muy evitable, y termina también perjudicando a su propio equipo. Y después creo que después de la posición de Mukiele son 10 minutos después que llega ese penal de Tapsoba, que había entrado hace pocos minutos justamente ante la expulsión de Mukiele, y que termina siendo ese penal sonso. Es un penal que puede ser discutido, pero creo que es un agarrón suficiente como para que el árbitro vía VAR lo termine sancionando. Después alguno puede decir, y no fue penal, no es para cobrarlo, pero bueno, había argumentos para cobrarlo. Yo creo que estuvo bien cobrado, y el Bayern después que termina convirtiendo el gol del 3-0, pero y creo que ahí también la serie ya con ese resultado y termina, como decía antes, quedando bastante a favor del Bayern. Entonces la verdad que el Leverkusen ayer mostró, la verdad que una cara muy fea, mostró una imagen de un equipo anticompetitivo por estos errores que cometió. Ya en el primer tiempo, y volviendo un poquito a la primera etapa, ya no se había sentido cómodo, le había costado tener la pelota, y cuando la tuvo no pudo manejarla de la mejor manera, no tuvo muchas ideas.
Adle, que justamente fue este futbolista que decía antes que ocupó ese rol de falso 9, no tuvo un buen partido. Wirtz tampoco pudo pesar. Los dos perdieron muchos duelos, perdieron muchas pelotas. Se sintieron incómodos jugando por momentos de espaldas, incómodos encima ante un Bayern que también fue bastante agresivo en la recuperación, que puso pierna fuerte, que la verdad que se plantó y dijo, bueno, yo sé cómo jugar esto, y la verdad que demostró cómo jugarlo. Por eso seguramente el título habría puesto algo de que el Bayern lo termina ganando con mucho oficio, porque creo que lo termina también ganando mucho por la experiencia que tiene de jugar estos tipos de partidos, y la verdad que ayer se notó. Pero volviendo a Leverkusen, Xhaka y Palacios no pesaron, y si Xhaka no pesa en el Leverkusen, y ya es un mal síntoma. Si el suizo no agarra la pelota, si no logra darle circulación a la pelota, si no logra hacer que el equipo se junte, la verdad que al Leverkusen le termina costando mucho, más allá de, por supuesto, con una postura por ahí un poquito más defensiva que haya querido tomar el Leverkusen. La verdad que ayer cuando tuvo la pelota, insisto, no supo qué hacer. También, bueno, lo de Palacios, que ayer tampoco pudo pesar. Grimaldo prácticamente no apareció. Frimpong fue más o menos el único que empujó, pero fue más empuje que otra cosa. Frimpong, que además tuvo después, inmediatamente después del gol de Kane del 1-0, tuvo esa acción, ese remate que ataja Neuer tras ese regalo de Upamecano. Upamecano, que bueno, en estos escenarios, en estos partidos, siempre tiene algún regalito, siempre tiene alguna falla. Bueno, ayer tuvo esa falla, por suerte para él, lo terminó salvando Neuer. Pero, ¿qué más? Esa de Frimpong creo que fue el único remate al arco, o de las pocas situaciones claras que me acuerdo del Leverkusen en el partido. Un remate, igualmente creo que a Frimpong justo le queda, Neuer estaba muy cerquita, entonces no le pudo dar mucha dirección al remate, y fue una buena tajada de Neuer. Pero más allá de eso, la verdad que después el Leverkusen no generó prácticamente nada. E insisto, la verdad que ayer le costó mucho el partido. Después creo que también en el segundo tiempo, como decía antes, cometió muchos errores. Y como se suele decir, se pegó muchos tiros en el pie, y creo que en un momento dijo, bueno, me estoy lastimando mucho, porque la verdad que hubo un momento, creo que un minuto después del gol de Kane, que fue el 75, el 3-0, en los que quedaban 15-20 minutos, y la sensación era que si el Bayern aceleraba un poquito más, y si el Leverkusen no despertaba, y la sensación era que el Bayern podía meterle un 4 o un 5-0 directamente, porque estaba prácticamente dormido, como se suele decir, el equipo de Xabi Alonso, que en los últimos minutos, bueno, creo que después ya con el 3-0, Xavi ya después lo sacó a Wirtz, lo sacó a Xhaka, lo sacó a Frimpong, armó mejor la defensa y demás, y bueno, creo que trató de justamente mantener ese 3-0, que no digo que por lo menos lo deja con algo de esperanza, porque creo que es una metida prácticamente ya juzgada, pero que, bueno, por lo menos evitó que la sangría sea aún mayor, y que, que el sangrado, sea aún mayor, y que, bueno, el Leverkusen ayer no se llevara una derrota incluso más abultada. Por eso la verdad que ayer, repito, el equipo de Xabi Alonso no mostró nada. Niveles individuales realmente muy bajos, nunca se sintió cómodo en el partido. Creo que ya el primer tiempo había sido un llamado de advertencia para Xavi. No pudo o no supo corregir o no quiso corregir, y bueno, el segundo tiempo creo que incluso terminó siendo peor que el primero. Pero también para hablar un poco del Bayern, que por supuesto tiene que ser el gran protagonista del partido, porque, repito, lo ganó creo que con mucho oficio. La verdad que el Bayern se lo vio bien, se lo vio fortalecido, se lo vio mentalmente muy metido durante los 90 minutos. Creo que la única crítica que se le pudo hacer ayer es que en esos momentos que decía antes, en sus últimos 15-20, si aceleraba un poquito más, si se decidía un poquito más, si olía un poco más de sangre del Leverkusen que se estaba desangrando, creo que podría haber metido un gol más. Incluso tuvo esa epaliña casi en el último minuto, tras esa acción espectacular de Musiala ante Mayo Hermoso. Tuvo esa de Paliña que dio en el travesaño,
hubiera sido un 4-0 y creo que definitivamente la sentencia de la serie. De eso también se puede agarrar un poco el Leverkusen de, bueno, esta no entró y quién te dice, es una señal de esperanza. Pero bueno, ya el Leverkusen, por supuesto que pensando en el partido de vuelta, se está agarrando a prácticamente un milagro o algo superior a un milagro si es que realmente existe. Pero la verdad que el Bayern, insisto, creo que la única crítica que se le puede hacer es que ayer no sacó una diferencia aún mayor, entendiendo que enfrente tuvo un rival que dio muchas facilidades, que tuvo un muy mal partido, que fue por momentos anticompetitivo y que duele decirlo y es lógico. Creo que el Leverkusen ayer también, en casi 60 minutos antes del 3-0, la sensación era que había tirado la serie, porque estaba 2-0 con la expulsión de Mukiele, sabiendo que el Bayern le podía hacer un gol más, que efectivamente pasó. Entonces la verdad que minuto, creo que sí, después de la expulsión de Mukiele, la primera sensación que tuve es que el Bayern, el Leverkusen regaló por lo menos el partido de ida y creo que también bastante la serie. Esa, repito, es la sensación que me dejó a mí. Pero la verdad que el Bayern, insisto, creo que tenía que jugar un partido así. Creo que se lo debía. Creo que también esto es un espaldarazo para Kompany, que repito, también él era muy criticado por algunos estilos, por alguna forma de planificar estos partidos. Y bueno, ayer la verdad que le terminó saliendo muy bien. Kane termina siendo la gran figura del partido porque obviamente hace su doblete y porque la verdad que se lo vio muy enchufado, se lo vio sacrificado en defensa. Hubo una acción en el primer tiempo en la que él termina bajando a ayudar a Alphonso Davies y termina recuperando una pelota. Se lo vio realmente muy activo, queriendo participar, queriendo ser la figura del equipo. Termina haciendo, como decía antes, los 2 goles y se lo vio realmente muy, muy metido. Creo que Kane también jugó un partido especial, jugó con la sangre en el ojo. Era un partido en el que muchos de los focos iban a ir sobre él y Musiala. Como dije en la previa, creo que era un partido en el que los dos tenían que dar un paso adelante, tenían que demostrar, tenían que dar la cara por este Bayern. Y bueno, uno marcó un doblete y el otro termina marcando ese gol para completar el 3-0. Y la verdad que Kane, como digo, creo que termina siendo la gran figura de la noche y jugando uno de sus mejores partidos con la camiseta del Bayern. Lo de Musiala, que si bien tuvo jugadas, no fue un jugador de tanta continuidad en el juego ayer, pero bueno, termina aprovechando el error de Kovar. Tuvo algunas pinceladas más, creo que en líneas generales hizo un buen partido. Olise, que venía siendo, como también dije en la previa, el mejor jugador del Bayern en ataque en este 2025. Tuvo también chispazos, sobre todo en el primer tiempo, bueno, terminando la asistencia a Kane para el 1-0. Pero bueno, ayer por ahí no brilló tanto, pero termina siendo importante en la acción del 1-0. Kimmich, creo que ahí, en un segundo escalón detrás de Kane, la verdad que lo de Kimmich fue fantástico. Ordenando el juego en esa disputa entre él y Xhaka, claramente se impuso el alemán y el partido se jugó como quiso Kimmich, manejó los ritmos como suele hacerlo, fue el organizador del Bayern, fue el clarificador. La verdad que un partido sensacional de Kimmich, que bueno, justo en los últimos días se estaba hablando, la noticia fue que el Bayern le retiró esa oferta de renovación que le había hecho y que ahora su futuro está en stand-by. Bueno, viendo el partido de ayer, obviamente yo creo que el Bayern tiene que hacer todo para por lo menos renovar su contrato. Bueno, volviendo al tema de Kimmich, que bueno, repito, creo que es un jugador por el cual el Bayern no se debería poner demasiado firme en este caso. Entiendo que es una postura que está eligiendo tomar el club, como también como para también marcar un poco de terreno en cuanto a las renovaciones, porque la gran crítica que se le hacía o el hecho por el cual el Bayern le sacó de oferta de renovación era porque Kimmich estaba tardando mucho en decidir, porque tenía dudas. Bueno, entiendo que por ese lado va, pero creo que Kimmich es un jugador que tiene que seguir en el Bayern. Es el próximo capitán del equipo cuando se vaya Neuer. Y la verdad que ayer
termina siendo, repito, detrás de Kane, la gran figura del Bayern. Lo de Upamecano, que también era un partido clave para él, tuvo ese error que decía antes que no aprovechó Frimpong, pero después creo que estuvo bastante bien, estuvo bastante sólido, acorde a lo que viene siendo su temporada, que creo que está haciendo una buena temporada de francés. Y ayer, la verdad que, insisto, sin hacer un partido descollante, creo que estuvo bastante bien. Como en líneas generales, el Bayern, que ayer la verdad que me cuesta encontrar puntos bajos, porque Kompany apostó por Coman y tampoco es que hizo mucha diferencia, pero la verdad que tampoco hizo un mal partido. Goretzka creo que cumplió. Alphonso Davies creo que también hizo un partido más que correcto. También acorde a lo que viene siendo su temporada. Neuer tuvo esa en el primer tiempo que le sacó a Frimpong. Creo que, revisando un poco la estadística, sí, fue el único. Bueno, 3 remates de Leverkusen en todo el partido y 1 al arco, que fue esa de Frimpong. Partido, como digo, muy pobre del conjunto de Xabi Alonso. Y bueno, después lo de Neuer, que bueno, también terminó siendo reemplazado. Creo que después del gol de Musiala, si no recuerdo mal. Sí, después del gol de Musiala. Porque bueno, después la información que salió es que se lesionó justamente en el festejo de ese gol. Entiendo que por ahí porque corrió, porque saltó, no sé por qué. Pero bueno, se termina lesionando en esa acción. Veremos si está para el partido de vuelta. Y encima el Bayern se dio el lujo, o mejor dicho, el chico, Jonas Urbing, que es este arquero jovencito que el Bayern fichó en enero de este año, proveniente del Colonia, como para ser esa especie de reemplazante de Neuer. Ya hace varios años se viene hablando del representante de Neuer. Bueno, la gran apuesta al Bayern es este chico que tuvo nada más y nada menos que su debut ayer en el arco del Bayern, en un partido, en un escenario complicado, en un contexto difícil, pero bueno, ni eso pudo hacer Leverkusen, que incluso, bueno, justo fue ahí, fue el ingreso de este chico y fue la expulsión de Mukiele. Entonces el Leverkusen tampoco es que tuvo chances de por lo menos probarlo, de generar alguna situación, de pegar al arco y ver cómo estaba o cómo reaccionaba el chico. Ni siquiera eso pudo hacer el Leverkusen, porque instantáneamente se terminó ganando con 10 y después prácticamente no pisó más el área del Bayern. Entonces la verdad que está haciendo un debut, por supuesto que será muy recordado para Urbing, que veremos, insisto, si la semana que viene no está Neuer por lesión. No sé qué tipo de lesión tuvo, pero si no está, por supuesto que le va a tocar a él tener la gran responsabilidad de ser el arquero titular del Bayern en un partido de octavos de final. Así que después creo que el partido no mucho más. Insisto, el Bayern lo termina ganando bien. Lo termina ganando por oficio, por su experiencia, por la experiencia de sus futbolistas. Creo que es un triunfo que es un fuerte respaldo a Kompany, que se debía un partido así. Un equipo que no tuvo puntos bajos. Que como decía antes, creo que la única crítica que se les puede hacer es que no pudo aprovechar y marcar algún gol más, pero vuelvo a lo de antes, creo que la serie está bastante encaminada. Y por parte del Leverkusen es una derrota, ya para finalizar, dolorosa. Creo que por la forma en la que compitió el equipo. Una cosa es que el Leverkusen ayer haya perdido 3-0, pero jugando de otra manera. Pero es que ayer, la verdad, y vuelvo a lo de antes, después de la expulsión de Mukiele, mi sensación era que regaló la serie. Lamentablemente, lo primero que me salió a decir, porque, insisto, vimos un Bayer Leverkusen muy endeble, que dio facilidades, que dio regalos, le dio regalos al Bayern que el Bayern no le perdonó o que los aceptó. Entonces la verdad que ayer, repito, no se puede destacar mucho de Leverkusen. Xabi Alonso también, como decía, termina saliendo, me pasa que también un poco bastante golpeado, repito, por algunas decisiones que tomó. Esto es jugar sin 9, que le había salido bien en anteriores partidos, pero que en líneas generales, bueno, al equipo siempre le termina faltando algo de presencia en el área. Yo creo que igualmente ayer el Leverkusen también hubo algo de que le pesó el escenario. Es cierto que cuando este Leverkusen de Xabi Alonso jugó en el Allianz,
más allá de que hasta ayer no había perdido, le había costado los anteriores partidos. Recuerdo el 2-2 de la temporada pasada, que lo termina empatando con ese gol de Palacio de penal, que si bien fue un partido en el que Leverkusen generó peligro, me acuerdo que tuvo varias bonifies ese día. No fue un partido en el que pudo imponer condiciones. En el empate 1-1 de esta temporada por Bundesliga, con ese gol de Andrich, tampoco pudo pesar en el partido. Fue un partido en el que Leverkusen prácticamente se defendió todo el partido y no generó mucho más peligro más allá de ese gol. En el partido de esta temporada por Copa Alemana, que termina ganando, tampoco fue un gran partido. El Leverkusen no pudo imponer sus condiciones, incluso con un Bayern que está jugando con 10 ante la expulsión de Neuer. Bueno, lo termina ganando, pero sin mostrar una superioridad sobre el Bayern. Entonces la verdad que el Allianz también es un escenario que le venía costando al Leverkusen, más allá de, repito, no sumar derrotas. Por eso, insisto, creo que también es una derrota que Xabi Alonso, entiendo que intentó algo que le venía saliendo ante el Bayern en los últimos partidos, pero que ayer no le salió, que la decisión de Kovar, y la verdad que ayer termina siendo muy cuestionada por casi todos. Entonces, bueno, es un golpe duro para todo el Leverkusen, es un golpe duro para Xabi Alonso, que esto obviamente no lo va a bajar del pedestal en el cual está dentro del club, pero bueno, sí que creo que ayer termina siendo una oportunidad desperdiciada por todo el equipo de dar un golpe. Y bueno, yo creo que el Leverkusen el gran golpe lo daba o lo daría si pasa a cuarto de final, pero ayer tenía esa primera gran prueba y la verdad que no le terminó pasando. Además, en Champions, esta derrota se le suma a la del Liverpool 4-0 y a la del Atlético de Madrid con aquel doblete de Julián Álvarez en un partido que iba ganando, que tenía un hombre más y que también se le termina complicando, le termina perdiendo. Entonces también en los partidos grandes de esta Champions, lamentablemente el Leverkusen no ha competido de la mejor manera. Así que bueno, no mucho más porque si no el video se me va a quedar demasiado largo, pero bueno, quería hacer nuevamente un análisis un poquito más extenso, un poquito más detallado de las sensaciones que me dejó el partido. Los leo en comentarios respecto a lo que les haya dejado, si es que lo vieron o si no, que me digan qué piensan de este Bayern, qué piensan del Leverkusen, si puede lograr el milagro la semana que viene en el Valle Arena. Por supuesto que lo voy a estar leyendo y se agradece muchísimo el comentario. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó, que activen la campanita, me sigan en el resto de mis redes sociales, me sigan en mi canal principal y bueno, ya saben todo lo demás. Así que bueno, lo dicho, hasta aquí el video y el análisis de este muy lindo partido, que la semana que viene estaremos analizando ya el partido de vuelta. Así que bueno, me despido y nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.